Bueno, y ahora pasamos al sector, la visión del sector empresario, y tengo aquí invitado a Luis Bameule. Luis, gracias por estar aquí. Es presidente y fundador de QuickFood y además es presidente del próximo encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Luis, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Clara? Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de este encuentro que siempre es tan importante? Bueno, todos los años ACDE hace un encuentro abierto, no solo para sus socios, que son alrededor de 1000 en todo el país, sino abierto al resto de la dirigencia, para tratar algún tema que tenga que ver no tanto con la coyuntura del momento, sino con el mediano y largo. ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Para pensar el mediano y largo plazo, ¿no? Sí. La preocupación que está dando vueltas por ACDE es que como que se vive una inmediatez en todo y una precariedad en todo y un movimiento tan fuerte en la sociedad que es como que se pierde de vista una visión más de largo, que es lo que en el fondo nos parece que distingue a los países que van logrando un crecimiento más sostenido. Por eso el título de este año es Hacia un progreso sostenible, y no esta histórica alzas y bajas de Argentina, donde parece que, bueno, por momentos crecemos, no sé, a tasas chinas y de golpe nos caemos violentamente, pero cuando uno mira las líneas del largo plazo, hay que ser realistas y ver que Argentina no se ha ido desposicionando frente al resto del mundo. Eso en muchos órdenes, y no solo en lo estrictamente económico, en lo educativo, en lo institucional, en la justicia, etcétera. Es como que hemos ido retrocediendo en la comparación de largo plazo. Entonces queremos hablar de eso. Luis, esto es importante porque yo sostengo, ¿no?, de que al no pensar en el mediano y largo plazo siempre corremos detrás de lo urgente. Así es. Y además hay determinadas políticas, no sé, industriales, de educación, que requieren ese largo plazo más allá de quien esté en el gobierno, ¿no? Sí, básicamente para proyectos grandes que requieren inversiones muy grandes y que se amortizan también en mucho tiempo. Energía, por ejemplo. Energía, infraestructura, ciertos sectores que llevan procesos largos por sí. El nuestro, el de la ganadería, es un proceso largo por sí mismo. Requieren también reglas de largo, porque si no nadie se anima, o se anima temporariamente, o de a poco, o no se completan esos grandes proyectos, y se empieza a notar luego los desgastes de esta precariedad con la que nos movemos, y de golpe nos encontramos con esos choques que los que tenemos algunos años hemos visto recurrentemente cada 8, 9, 10 años. Por ejemplo, el sábado pasado estuvo acá Rodolfo Terraño y hablábamos de ese tema, ¿no? Sí, sí. Y él me decía que había conseguido que para una serie de políticas públicas tener el apoyo de distintos sectores políticos. De hecho, lo firmaron distintos partidos. Y yo le decía, lo firmaron, pero ¿lo van a cumplir? Esta es la duda que yo tengo, porque en el discurso los políticos dicen sí, pero después cuando llegan, ahí cambia la cosa, ¿no? Salir de la precariedad de las resoluciones, de los DNU, lo que a veces es peor, de las llamadas telefónicas, cambiando normas, y pasar a políticas de Estado que atraviesen gobiernos, que cada vez que está por haber una elección no se piense que todo va a empezar de nuevo. Claro. Bueno, eso fue el motivo central del armado de esta reunión. Y por eso estamos trayendo a algunos panelistas que sin duda han tenido visión de largo plazo y que les ha tocado sobre todo gestionar o administrar transiciones. Acá está el ex ministro Foxley. Foxley, por ejemplo, que era de la democracia cristiana chilena en la oposición a Pinochet en su momento, le tocó ser el primer ministro de Hacienda de la democracia chilena y tuvo que compatibilizar con el equipo de Viggi, que era el entonces ministro de Hacienda de la última época de Pinochet, cómo se lograba que una cantidad de normas, de marcos para la sociedad fueran sostenibles, no ahuyentar inversión, no perder puestos de trabajo, no dar vuelta a todo y hacer, sin embargo, el matiz correspondiente para que esta visión de largo continuara. Él después fue ministro de Relaciones Exteriores de Bachelet, y fue senador también. Entonces, que él nos cuente cuáles son esos elementos que él ve como que deberían ser medio inamovibles en el largo plazo, que no nos cambien digamos las normas de un día para otro y que mantengamos un cierto eje
que él ve que es lo que está llevando al éxito a una cantidad de sociedades, incluso en Latinoamérica, nos parece que es un testimonio muy interesante. Como empresario, lo habrás escuchado a Julio Piumato, ¿no? El tema de inflación, ¿cómo lo ves? En la Argentina es imposible sostener un desarrollo sustentable, ¿no? Con 25% de inflación permanente. Es decir, ¿cómo habría que atacar esto? Porque es un problema que por más que digan algunos sindicalistas, yo creo que justamente perjudican a la gente de menor ingreso, ¿no? Eso el mundo lo tiene cada vez más claro. Sí. Cuando hablábamos de aquellos países que en el largo funcionan, el tema de inflación es crítico, y es absolutamente crítico porque afecta a los de más bajos ingresos siempre. Entonces los gobiernos de los países normales, el tema de la inflación le dan absoluta importancia. Siempre se habla mal de la década del 90, pero parece que en la década del 90 que no hubo inflación en la Argentina, hubo muy baja inflación en la Argentina, y es cierto, hubo 1000 problemas de otro tipo, pero inflación no hubo. No es que los empresarios fueran más buenos que ahora, es decir, no, es un tema, vos lo decías antes, es un tema básicamente técnico, es un tema que pasa por lo monetario. Ni los empresarios ni los sindicatos tenemos la máquina de emitir billetes. La máquina de emitir billetes pasa por el Banco Central, pasan por los gobiernos. Los gobiernos graciosamente tienden a decir, no, es la especulación, que quieren poner precios. Todos los precios suben y bajan todo el tiempo en cualquier país, pero lo que interesa son los promedios. Ahora, cuando ya llegamos a negar la realidad y además encima alterar los índices, ya el tema es más complejo, porque sale de un tema técnico como es la inflación y pasa a ser ya un tema político. Y sin verdad y sin realidad es imposible construir nada. Argentina ninguna sociedad soporta que tengamos inflaciones que todo el mundo sabe no bajan de 20, 22 y serán en algunos casos de 30. No se puede manejar índices de 8, de 9. Y eso encima a través de un largo tiempo. Entonces, es un punto de partida que no ayuda para ningún inversionista, para nadie que quiera calcular algo con seriedad. De nuevo, otro tema que nos lleva a la precariedad y que nos lleva a las medidas de fuerza, a una tensión en la sociedad, que es lo que se debe evitar. Hay que partir de la verdad y llamar a los problemas por su nombre. Luis, ¿crees que los empresarios pueden tener un rol protagónico en este momento de la Argentina? ¿Les conviene de alguna manera trascender un poco lo que es el área de sus empresas? ¿Es posible esto en la Argentina? Bueno, un poco la realización de esta reunión del 23 de junio es una forma de salir de las cuatro paredes de la empresa y convocar a dirigentes, no solo empresarios, locales y extranjeros, para reflexionar sobre esto. Yo creo que hay una responsabilidad de la dirigencia empresaria de hablar claro y de llamar a las cosas por su nombre. Tal vez en una sociedad tan crispada y tensa como la que estamos viviendo, haya muchas veces temor de hablar, porque se puede pensar que puede haber una represalia o lo que sea. Nosotros creemos que hay que el problema presentarlo, plantearlo, no cargar de agresividad, pero sí de objetividad, llamar a los que saben, escucharlo y abrir un poco más la cabeza. En otras sociedades yo veo que los empresarios participan más nítidamente, están más expuestos de puertas afuera. Digamos, acá ya estamos llegando sobre el final del programa, pero ¿cuáles son desde el punto de vista económico, empresario, los temas centrales, ¿no? que van a ser la agenda del próximo gobierno como prioridad? Bueno, para mí, lo que se hablaba antes, el tema inflacionario es algo que nos debería unir a todos debería preocuparlos. Los que hemos vivido inflaciones muy altas en el pasado y los países que han salido de inflaciones altas, sabemos que eso es el punto casi más básico y yo siento que estamos viviendo esa ilusión monetaria, que es la que produce una droga que en el primer momento enfervoriza todo, provoca un shock de consumo. Somos muy afectos a eso. Nos divierte, nos encanta eso, parece que está todo bien, pero cuando uno analiza los grandes números se da cuenta que lo que sube es el consumo, pero la inversión no tanto, que la emisión está 30 o 40% arriba de la del año pasado, y estas cosas tarde o temprano traen sus consecuencias. Entonces hay que tratar de evitar esos golpes que además desilusionan a todos. Después tenemos los que se vayan todos, después tenemos todas esas reacciones duras, y acá lo que hay que tratar es de buscarle sostenibilidad
al crecimiento y al progreso. Luis Van Baigule, gracias. Espero poder estar ahí, Bueno, sí. porque realmente tienen invitados notables, ¿no? Y me encantaría poder hablar con Foxley, porque es un hombre clave, ¿no? No, y además de una seriedad absoluta. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.